Gracias. El ingeniero Juan Carlos Eiras, que es presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, está para conversar con nosotros en esta mañana de Mercadovisión, en esta mañana de lunes. Juan, gracias por recibirnos. Buen día, bienvenido. Buen día, Silvio. Feliz año para todos, con los que no hablé, para todo el equipo. Igualmente para vos, para todo el equipo de la Cámara Argentina de Feedlot, que son siempre amigos y predispuestos a conversar en todo momento con nosotros. Bueno, qué apertura de año, ¿no? Porque sorprendió, yo sé por qué te reís, y voy a eso, al motivo de tu sonrisa, Juan, porque a mí me sorprendió la decisión del Ejecutivo Nacional cuando apareció publicado el miércoles cerquita de mediodía esta resolución que prohíbe hasta marzo la exportación de maíz, donde explicita que la decisión fue tomada en virtud de un beneficio para el consumo interno. Y en el consumo interno están involucrados el proceso de producción de carne aviar, porcina y el feedlot concretamente. Es lo que expresa el Ejecutivo en esa resolución. ¿Qué tienen para decir ustedes, Juan? ¿Cómo les viene esto? Mira, primero déjame que te diga, el miércoles 30 estaba literalmente terminando mi última visita al Filot de Lobos, al Filot mío de Lobos, y sentado en el escritorio allá, cuando escuché la noticia o la primera información oficial. Y a los pocos minutos recibí un primer llamado de la prensa y me acuerdo que le dije, no había manera de terminar el 2020 un poquito, un poquito más amesetado y más tranquilo. Eh, a ver, acá hay que ser claro. Primero es la aclaración que creo quedó en estos días en varios noticieros y lugares bien dicha, pero no está de más. O sea, nosotros no participamos de ninguna consulta, no participamos de ninguna negociación, no participamos de nada que tenga que ver ni con la idea ni con la realización de la medida. Cuando digo nosotros, digo la Cámara Argentina Feedlot, el gerente general, el director ejecutivo, el presidente en mi caso. O sea, yo me enteré al igual que la mayoría cuando salió la información oficial del Ministerio de Agricultura. De hecho, luego tomé contacto con algún funcionario oficial y, y realmente me ratificó que no había, no es que había otros feedloteros, que los hay, no agremiados, pero que los hay, y podían haber estado participando. Fue un trabajo de elaboración propio y de reuniones internas de ellos. A ver, la medida como tantas veces es una medida que nos sirve en términos de el tiempo en el que llega. O sea, las regulaciones existen, como digo yo, en la mayoría de los países del mundo, en las economías más desarrolladas. Pero cuando vos vas a regular, o cuando un Estado, un gobierno va a regular, es todo un proceso y un camino, y pensando y participando a los distintos integrantes, y siempre a futuro. Acá no cuando las reglas del juego, el maíz está sembrado, el remanente está en poder de quien está. Con lo cual, como medida en sí, no merece otra cosa que el planteo de algo que me parece que no va a tener el efecto que entiendo la gente y el ministerio ha deseado. Básicamente porque son 60 días, básicamente porque tiene el componente de entender quiénes tienen el maíz o el grueso del maíz en este momento. Entonces, con la mitad del maíz en la exportación, por poner un número redondo, ¿eh? Y la mitad del maíz en manos de productores que gracias a Dios están saneados y no tienen un requerimiento financiero importante a esta altura del año, cuando ya tienen todo su cultivo de verano en pleno crecimiento. Me parece que la medida va a quedar escasa si es que la pensaron en que esto iba a aflojar la tensión que hay y que existe y es real entre lo ofertado y lo demandado en términos de precio y de volumen. Hoy le cuesta Eh, al feedlotero, hoy le cuesta al feedlot conseguir el maíz,
porque evidentemente hay una necesidad diaria en los procesos de engorde de Hacienda, en este caso hablando exclusivamente del feedlot, de incorporar esto que es esencial para la producción. Mira, le cuesta y mucho a aquel que está y llegó a esta altura siendo dependiente del maíz de compra. Eso es una realidad. Somos más independientes, gracias a Dios, que el pollo, que el cerdo y que las moliendas secas y húmedas, porque nosotros tenemos muchos ingredientes y coproductos de reemplazo, pero no deja de ser el maíz una situación y un grano forrajero que diríamos el grano por excelencia. Ahora también, ustedes lo conocen, la audiencia conoce, el mundo feedlotero está muy integrado al mundo agrícola ganadero, con lo cual hay mucho productor que tiene todavía bolsas de maíz seco y de húmedo, hay mucho productor que está con muchos hilos todavía hechos, remanentes, para empalmar la próxima cosecha, el próximo picado, y tenemos la posibilidad de usar alternativas, que todas van atadas en términos de precio, porque el maíz tiene este efecto que arrastra todo para arriba, pero te diría que son más puntuales los casos de no conseguir el producto. La realidad es que para conseguir el maíz pasaron dos cosas, que para nada justifican la medida, pero quiero que entendamos cómo funciona. Se supera la paridad en el precio del disponible en forma holgada, o sea, hubo negocios de 18.500, 19, hasta 19.500. 19.000 pesos por el maíz. Por el maíz. Y entonces, ¿qué sucede atrás? Que vos venís con una operatoria y un presupuesto financiero donde estás acostumbrado a comprar el maíz con 20/40 días según situación y región. Y encima de eso se acortaron los plazos. O sea, para obtenerlo, para conseguir una docena de camiones, para 500.000 toneladas que salís a comprar, te encontrás con un pago que prácticamente es contado 7 días. Entonces, el grado de afectación existe, vuelvo a lo mismo. No podemos tapar el sol con la mano. El maíz duplicó su valor en 7 meses y la soja duplicó su valor en pesos en 7 meses. De la mano del aumento de la cotización, de la mano de esta atención y de la devaluación oficial que sucedió durante el año. Entonces, eso es una realidad. Sí. Ahora, esa realidad no entiendo, y mañana un poco se debatirá en comisión directiva, por si hay otro pensamiento diferente. No lo he recopilado en estos días en los principales colegas, diferente a lo que estoy diciendo. No va a cambiar el nivel de tensión. Claramente, y tengo varios, y vos los conocés, y de hecho los reporteás, colegas que son muy agricultores, bueno, vendrán más soja o vendrán más trigo. No va a generar, entendemos, un cambio sustancial, salvo algún hecho puntual o en alguna región puntual. Pero no lo vemos como que cambie la realidad. El Ejecutivo habla de un volumen de 4.270.000 toneladas para los próximos meses, por lo cual fija la medida. Ese volumen, vos dijiste, está mitad de manos de la exportación y mitad de manos de los productores, ¿no? Sí, seguramente algo más en manos de la exportación que la mitad. Es muy posible que sea algo más. Es muy difícil a esta altura del año hacer la cuenta, y la especialidad la tienen las bolsas y los analistas que se dedican a esto y no nosotros, pero bueno, hay un carrión también de la exportación donde la exportación nunca llega, no empalma una cosecha con la otra con un stock cero. O sea, como un stock remanente que siempre va girando y va teniendo un stock, llamémoslo de resguardo, de reserva, de lo que fuere. Con lo cual, por eso, y el grueso del operador que tiene el maíz embolsado o entregado en el acopio sin fijar, insisto, es un productor, seamos claros, que llega a enero con su nuevo maíz sembrado, con su nueva soja sembrada, con su trigo ya cosechado. Si tiene ese maíz, lo tiene como reserva de valor, y lo peor que le puedo, o sea, sería impensado ir a pedirle a ese productor que venda volúmenes de maíz
para quedarse con los pesos. Y con Realmente estos precios que están pagando... en su esquema está saneado y Sí. tiene sus cuentas pagas. O sea que acá no se trata de buenos y malos. Sin Ahora, duda que con estos precios que tiene el maíz hoy en día, que paga, que está dispuesto a pagar el consumo porque el consumo no lo consigue, ¿es probable que el exportador aparezca como proveedor del consumo en este momento, Juan? mira, no sé si el gobierno ha hablado con los exportadores. El único recuerdo de esto viene de épocas pasadas, y creo que tuvo algo de efecto o alguna entrega casi simbólica a través de algún acopio para la pollería. O sea, en la práctica para el filotero no hay una operatoria posible. Y te voy a explicar el principal motivo, o los dos principales. El primero es que nosotros no tenemos cuenta con el exportador para que el exportador nos fíe. Estamos acostumbrados a entregarle nosotros producto Ujú. fiado. Con lo cual se invierte. Hay que buscar al exportador que te quiera fiar. El segundo es que el exportador acusa, y con un grado de razón importante, de que su mercadería ya está acondicionada en términos de ser embarcada, en muchos casos cercana a Puerto Rosario y el de Bahía Blanca. Con lo cual paga flete negativo. Se supone que el exportador te va a vender a la pizarra más el establecimiento. Claro. Cuando conjugas esas dos cosas, no veo, ya te digo, la única experiencia que yo recuerdo personalmente fue hace, no sé, será 7 años, 8 años, y no hubo un volumen de operaciones importante. O sea, también quedó ahí dando vuelta como un anuncio, y entiendo que alguna avícola grande algo hizo, pero muy poco. Claro, No es una operatoria habitual. es una práctica habitual que se da en el negocio del trigo, donde a veces la exportación provee a la molinería en determinado momento del año, pero que en el caso del maíz es muy difícil que ocurra, ¿no? Por lo que nos estás Sí, contando. es difícil, es difícil. No, a ver, se puede llegar a combinar, pero es difícil realmente. Y el escenario tiene una complejidad de un año, insisto, con cambios de valores enormes. Siempre en esta altura echamos mano a la cebada vale lo mismo que el maíz. O sea, bueno, tocó el año caro, y caro para todos. O sea, yo quiero ser contundente en esto. Jamás nos escucharon pedir ningún tipo de ayuda cuando el maíz valía ya 16.000 y en vez de 9, y el novillo seguía valiendo 110 pesos. Y cuánto hemos hablado, Ujú. nosotros y mis colegas, y jamás evaluamos ningún pedido de este tipo porque entendemos que, bueno, que la receta ya fue probada, que la receta no funcionó, y que en este sentido no hay, insisto, sobre la marcha, sumado a sobre la marcha, y con una cosecha sembrada, generar la incertidumbre si bien esto ya está el 1 de marzo, bueno, ya empezamos en esa dinámica. Bueno, y lo hemos visto claramente en los comunicados de las entidades y de todos los organismos ligados al comercio de granos y a la producción, ¿no? O sea, genera un resquemor muy importante. ¿Me permitís hacer una breve pausa? Después tengo un par de inquietudes más para charlar con vos, Juan, ¿puede ser? Acá, todo disponible, Silvio, por favor. Juan Carlos Seiras, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, bueno, con declaraciones muy importantes en esta mañana de Mercado Visión, yo creo que son título de la jornada. El sector feedlotero no apoya la medida del gobierno argentino de frenar las exportaciones del maíz temporalmente hasta marzo, ¿no? Que fue la decisión que se conoció allá por el 30 de diciembre pasado. Muy importantes las declaraciones de Juan Carlos Seiras, el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Breve pausa y regresamos en un minuto con él. Seguimos compartiendo el momento en esta mañana de Mercado Visión con Juan Carlos Seiras, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Juan, gracias por compartir este momento con nosotros. La pregunta tiene que ver con la ocupación que hoy revela la Cámara Argentina de Feedlot en el sector del engorde intensivo. ¿Con cuánta hacienda se está trabajando en los corrales hoy, Juan? Mira, Silvio, el dato oficial recién va a estar
pasada mitad de semana, porque bueno, no fue fácil recopilar la información el jueves y el viernes, así que el número exacto te lo debo para dentro de 3 días. Pero como siempre uno va viendo la tendencia y lo que va ingresando. Estimamos que hay una nueva baja, tal vez no tan importante como la de noviembre. Recordemos que en noviembre fueron casi 9% y veníamos de un acumulado del 2 mensual. Daría la impresión de que la nueva baja sería de algo del 4%, lo cual nos pone igual en una situación de 10% menos con respecto al fin de año pasado. Ese número es importante, es un número que pesa a la hora de medir la proyección de oferta de fin de enero, de febrero y marzo. Esto quiere decir que fin de enero, febrero y principios de marzo se va a notar una menor oferta que siempre propone el engorde intensivo del consumo interno. Esto puede tener otra vez consecuencias en materia comercial. ¿Cómo lo ven ustedes, Juan? Mira, a ver, los precios no llegan al cielo, pero el techo a veces se pone un poco alto. Venimos de hablar de los precios del maíz, ¿no? No era claramente pensado en el mes de marzo con un maíz de 9.000 pesos estar hablando de 19, o de 17 o 18. Si nosotros nos daban los 160 pesos que parecen corrientes hoy, en el mes de julio, para el fin de año, vos sabés bien que firmábamos todo. Y sin embargo están con más precio que ese. Tuvimos una última rueda la semana pasada negativa el día martes, pero venimos más de 170 que de 160. ¿Esto qué quiere decir? Y por eso es muy difícil hablar de cuánto más le queda o cuánto no le queda, pero vamos a hacer una cuenta clara. Si tenés un maíz del orden de los 17.000 pesos, para ponerle el número de paridad más real, que se acomode de alguna manera en estos meses a eso, y viendo la cotización marzo-abril también, estamos básicamente cercanos a esos valores, y pones un ternero que ya en 180 pesos no lo conseguís, ¿no? Estás hablando siempre de 185, 90, 200. Esta semana pasada, en lo particular, yo opero en la cuenca del Salado, tengo los 2 feedlots ahí. Perdí todas las operaciones que demoré en cerrar de la mañana para la tarde, pero no por 3 pesos, por 20 pesos de diferencia a lo que yo ofertaba contra lo que se terminó vendiendo. Con lo cual, si vamos a tener ese rango de maíz, conociendo esa regla histórica de que básicamente más o menos son 10 kilos de maíz para hacer 1 kilo cubriendo estructura y las demás cosas, ¿no? Estás hablando de un costo de 160, 170 pesos. Y si arrancás con un ternero de 200 pesos más gasto en la compra, la única manera que alguien tenga ganas de encerrar es que esté viendo una situación, encerrar en forma intensiva, ¿no? Para tener oferta en marzo, está viendo al menos los 200 pesos o 200 o algo de pesos, si no, no tiene sentido. Con estos precios recuperados, fuertemente recuperados del valor de la hacienda gorda, el número sigue sin cerrar en virtud de lo que cuesta reponer y de lo que ha pasado con el incremento en los costos de la nutrición. Claro, o sea, siempre foto y película, ¿no? Sí, sí. O sea, la foto nos dejó cerrar un cuarto trimestre, perdón, con valores neutros y algo positivos. Hay unos cuantos lotes, gracias a Dios, que dieron algo positivo. Esa es la foto. Entonces me voy. Listo, Silvio, llama a otro el año que viene porque Juancito no está más. No, la película es que nosotros, atrás de eso, volvemos. Tampoco nos gusta quedarnos con los pesos. O sea, entonces, cuando armás la película de la recompra, te chocás con estos números que te estoy diciendo ahora. Entonces, si tengo un break-even de ¿cuánto? De 175, 180 pesos. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuánto va a valer en febrero o en marzo? Y si el mercado funciona como
como entendemos que la mayoría de las veces funciona, tendría que mostrar una suba moderada, no como la que hubo, pero por ahí un 20 o un 30% más le entra. Un Si no 20, equiparamos los costos de producción, no se puede producir. O sea, en eso sí creo que estamos todos de acuerdo. un 20, un O sea, 30% más significa llevar el valor de la hacienda gorda del consumo liviano especial cerca de los 200 pesos, Juan. sí, yo creo que el número de 200 pesos, sí. Sí, sí. Vos sabés que yo te escucho con mucha atención, porque cuando esto lo digo públicamente, porque hicimos una entrevista antes de fin de año, mucho antes de fin de año, en los primeros días de diciembre, y vos anticipaste todo lo que fue pasando en materia de precios. Yo cuando te escuchaba en la nota, cuando hacíamos la nota en Bransen, me costaba no creerte, me costaba asumir que lo que estabas diciendo podría llegar a pasar por la magnitud de la suba que vino después, que coincidía con lo que vos suponías. Así que yo lo tomo con mucha responsabilidad de esto que estás diciendo, que puede llegar a ocurrir en base a una oferta que va a estar disminuida de parte del feedlot en un momento donde estacionalmente se da uno de los picos de demanda más importantes del año. Estamos hablando de febrero y marzo, ni más ni menos que de eso, ¿no? Mira, Silvio, te completo algo. El grueso de la suba fue estructural y no fue por falta de oferta. O sea, volvemos a ver la faena. Miremos la faena de noviembre. En noviembre se faenó un 2 o 3% más de lo que se venía faenando. Hay algunos cambios de categoría diferentes, sí, pero todo mínimo. Un poquito más de macho así, un poquito más de hembra así. Pero la realidad es que la suba tuvo características propias de lo estructural que hace que nadie puede tener un costo de 10 y vender a 6, que era lo que venía sucediendo. Entonces, si ahora le sumamos la escasez real, que tiene que venir por esto que hablamos del encierre y por lo que venimos viendo, que estacionalmente se da de esa manera, y ojalá la seca no sea un factor agregado, no, ojalá estos mapas de lluvia como mostraba vayan moviéndose en el país y vayan solucionando los principales focos que todavía se mantienen. No tengo por qué pensar que este año va a haber, con los números que muestra el encierre de la Cámara y con la realidad que muestra la, 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 la voluntad de tenencia de parte del productor y la voluntad de agregar esos kilos baratos y los que pueden y pueden continuar con un proceso de agregado de kilos con un fuerte perfil pastoril, ¿por qué voy a pensar en sobreoferta o en oferta abundante para cuando nunca la hay? O sea, el razonamiento tiene ejes que tienen que ver con mirar históricos y analizar situaciones. O sea, los buenos aciertos en algún pronóstico no son mágicos, son simplemente tratar de ser serios en el análisis y no quedarnos limitados, algo que a veces nos pasa, Silvio. Nos pasa mucho con vos en el programa. La calle. A ver, la calle está seca, la calle tiene poco dinero, a la gente la ¿Sabés plata qué me no le preocupa? alcanza. Yo coincido con lo que estás diciendo vos, ¿eh? Porque la calle convalida otras subas en otros rubros todavía más importantes de lo que ha pasado con el, el producto, ¿no? Con la carne específicamente. Ahora, y me quedé sin tiempo, pero me gustaría una reflexión sobre esto. Hemos visto intervención sobre el maíz y hemos escuchado a la vicepresidenta en La Plata hace poquitos días cuando reflexionaban sobre el primer año de gobierno de Alberto Fernández, sobre el tema salario, precios y precios de alimento. ¿No te preocupa algún tipo de intervención para con el negocio de ganados y carnes? Sí, me preocupa y mucho, me Ah, preocupa y mucho. Pero también tantos años de experiencia y los años vividos con un gobierno tanto el de Néstor como los dos mandatos de la señora Fernández de Kirchner, también nos enseñaron a que cuando llega, llega y no tenemos posibilidad porque el gobierno son ellos, porque en definitiva lograron la mayoría y tienen el ejercicio del poder. Entonces lo peor que le puede pasar al sector es atemorizarse
dejar de hacer negocios o autorregular lo que no es autorregulable, porque ya lo vivimos. Este mismo gobierno en su época pasada pensó que podía regular y terminó explotando una bomba en la mano y tuvimos las consecuencias que tuvimos. Entonces lo que yo sí creo es que es responsabilidad nuestra dirigente, nuestra opinólogos, es tener en claro y hacer entender de que las medidas regulatorias restrictivas agudizan el problema. Porque si yo tengo que ser valiente para encerrar con un maíz de 17.000 y tengo que ser valiente para encerrar con un novillito de 170 pesos, imagínate las ganas de encerrar si me empiezan a intervenir el mercado. Entonces, esto ya sucedió, con lo cual lo que sí te puedo decir es que no veo un pensamiento alineado en los distintos funcionarios, que en la paleta de decisiones y análisis, sí, claramente debe haber una docena de medidas para con la carne y aún más para con los granos. Pero esperemos que, bueno, que vaya imperando la cordura en este sentido de entender que acá lo que se necesita es producir más, no restringir para producir menos. Y la restricción genera de forma casi automática menores niveles de producción. Porque ya tuvimos la experiencia, exactamente, Juan. Gracias como de Está todo costumbre. anotado en el cuaderno, La o sea, tenés. cada año iniciamos un cuadernito. Bueno, están todos guardados los cuadernitos. Y sí, lo tenemos en el manual. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo y agradecemos mucho esta conversación, esta charla, como de costumbre. A la distancia, un abrazo grande, Juan. No, gracias a ustedes y abrazo a todos los productores, colegas que te escuchan y que te siguen como siempre. Buen año. Igualmente, Juan Carlos Eiras, el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Bien claro en todos los aspectos, no le esquivó ninguno.